Reciban mis saludos, hermanos y amigos, desde los lugares donde ustedes me pueden sintonizar. Gracias a Dios que puedo llegar a ustedes y gracias a Dios por ustedes que también participan conmigo al estudiar las Escrituras. Hoy más que un estudio voy a tener una reflexión. Al predicar el Evangelio, ¿saben? Sé que estoy participando de una guerra. Y esta guerra se la llama guerra cósmica. Y es justo ese el tema que quiero compartir con ustedes. Guerra cósmica. ¿Saben? El conflicto se pelea también en nuestro corazón. A nosotros nos toca decidir quién ganará esa guerra. ¿El ángel de la muerte o el Redentor que murió para darnos vida eterna y que murió allá en la cruz? Antes de entrar bien de lleno en el tema, entonces vamos a orar. Oremos, por favor. Padre amoroso, gracias, oh Dios eterno, por darme a mí el privilegio de poder compartir lo que he recibido de ti, lo que he aprendido, porque de lo recibido de tu mano es que comparto. Pedimos, Señor, la bendición tuya, la iluminación de tu santo y poderoso Espíritu. Bendice, Señor, a quienes han de recibir el mensaje y que cada corazón pueda ser conmovido y pueda entender que todo ser humano está involucrado en esta guerra cósmica. Pedimos tu dirección y bendición en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. Nuestro mundo no es un paraíso. En los últimos tiempos ha sido nuestro mundo víctima de una pandemia y también de una guerra. La primera guerra en un mundo totalmente interconectado, donde nadie puede decir que no hay conexión. Hoy la hay. Es una invasión a gran escala, transmitida, una invasión que ha sido transmitida minuto a minuto. Con la pandemia nosotros aprendimos muchas cosas. Con la pandemia, la guerra y la escalada de tiroteos en los Estados Unidos. Y tantas otras cosas que escuchamos. Hay una guerra. Voy a poner aquí un ejemplo. El país que me vio nacer ha estado en guerra. Está en guerra. El presidente y su gobierno están en guerra contra las pandillas. Pero esto ha traído una cola. Y hay mucha gente en otros países que también están allí al pendiente. Así que hay una guerra de ideologías, de lo que, si está bien lo que está haciendo el presidente de El Salvador, o si está mal
Y allá, por allá en el Suramérica, aparecen otros hablando. Norteamérica igual. Bueno, hay tantas cosas diciéndose. Esta es parte de la guerra cósmica. Así que imagínese usted aquí en los Estados Unidos los tiroteos que han habido. Ha surgido un enredo de preguntas inevitables y a la vez difíciles, que no son nuevas. No son nuevas las preguntas, pero ahí están. ¿Por qué el mal? ¿Por qué no es fácil amar? ¿Quién creó la muerte? Porque ahora en ciertos países adoran a la muerte como un personaje. ¿Cómo se originó el mal entonces? ¿Por qué si Dios es amor? ¿Por qué si Dios es amor? Entonces, ¿por qué sufre la gente? Gente inocente, justos por pecadores. A lo largo de los siglos, los seres humanos aprendimos o hemos aprendido en carne propia que existe una guerra moral y espiritual en la cual todos participamos. Es que en esto no hay quien diga yo me hago a un lado. No, no se puede. No se puede. Aún hay hombres de fuertes pensamientos, de grande inteligencia, digámoslo así. Un filósofo ateo, Friedrich Nietzsche. Este hombre escribió lo siguiente y dijo: concluyamos los dos valores opuestos, bueno y malo, bien y mal, han estado ocupados en una terrible lucha sobre la tierra durante miles de años. Hermanos, amigos, vivimos en medio de un conflicto cósmico, de la guerra de una criatura que se rebeló contra su creador. Apocalipsis 12, 1 al 17. Todo este capítulo habla, pero quiero solo mencionar unos versículos de este capítulo donde se muestra en la Biblia de lo que estoy hablando, que sería el pasaje clave en esta reflexión que comparto con ustedes. Apocalipsis 12, 7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. El 8 dice: pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos. El versículo 9 dice que fueron lanzados del cielo a la tierra. Así que este es el trasfondo en el que se despliega las guerras, las pestes, el sufrimiento humano y, por supuesto, el gran plan de salvación. Esta guerra espiritual entre las fuerzas de la luz y de las tinieblas se pelea en las calles, se pelea en las casas, pero se pelea
en nuestros corazones, en tu corazón. ¿Quién sabe si en este mismo momento que estoy compartiendo contigo esta reflexión, en tu corazón hay un conflicto, hay una lucha, y vas a darte cuenta que hay una fuerza que te invita a vivir correctamente, pero hay otra fuerza que te llama a hacer el mal. O tienes conflicto con tus hijos, tienes encontrones con tus padres o con tus hijos, o lucha fuerte en tu matrimonio. Allí está la lucha. Querido amigo, cada persona participa. Jesús se refirió a este gran conflicto y a la existencia de seres espirituales que procuran nuestro mal. En el Evangelio de San Juan, capítulo 10, verso 10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bueno, pero nuestra sociedad, como se la hace llamar posmoderna, por causa de la tecnología, niega la realidad del mal y sus representantes. Ahora, ¿dónde comenzó este conflicto? ¿Dónde? Bueno, ya hemos leído de la Biblia. En un lugar donde jamás nuestra mente humana puede imaginar. El cielo mismo. John Peckham elabora el tema del gran conflicto basado en la idea de que Dios es amor. En resumen, dice él, sostengo que el amor de Dios, o sea, bien entendido, está en el centro de una disputa cósmica y que el compromiso de Dios con el amor brinda una razón moralmente suficiente para que permita el mal, con ramificaciones significativas para entender que la providencia divina opera dentro de lo que, dice él, yo llamo reglas del juego del pacto. Esto es como decir, bueno, Dios creó las dos cosas, el bien y el mal, para un juego allí. Saben, el capítulo 28 del libro de Ezequiel presenta a este personaje, a Lucifer, como un querubín, como un ser moral, creado perfecto. Sí, fue creado perfecto y leal a su creador. Pero, desdichadamente, mi querido amigo, el mal entró en él. Por eso el mal no tiene explicación, ni tiene excusa. No hay excusa para la existencia del mal. No puede justificarlo. Nadie puede justificar el mal. Fue así de pronto. Lucifer decidió usar su libertad moral para rebelarse contra el Hijo de Dios y su gobierno.
Quizás alguien preguntará, pero si no había caído, ¿cómo es que se rebeló contra el Hijo de Dios? No te olvides, ya he dicho, y en el momento tendremos un estudio especial sobre Cristo. Cristo existía al lado del Padre. Así que Lucifer, dije ya, usó de su libertad para rebelarse contra el Hijo de Dios, su gobierno. Dios no quería que el mal alcanzara proporciones universales, por supuesto que no. Intentó convencer al rebelde, a este querubín rebelde, intentó convencerle de que sus quejas eran infundadas y le hizo ver que su conducta conduciría a otros al abismo de la desobediencia. Y por supuesto que así sucedió y así fue. Lucifer se tornó en Satanás. Por eso decimos, Dios no creó a Satanás. Él se convirtió en Satanás a sí mismo. El acusador reaccionó acusando el gobierno de Dios de ser arbitrario y tiránico. Vamos a decir, su tema, su demagogia presentaba ante los demás ángeles, diciendo que el carácter de Dios era insensible y despótico. De eso acusaba a Dios. En cambio les decía que Él les ofrecía o estaba ofreciendo a los ángeles un régimen libre de los justos requerimientos de la ley divina. Es decir, que Satanás estaba diciendo que esa ley no era justa para ellos, que eso en realidad era una ley que Dios no estaba dispuesto a tocar ni con un dedo. Entonces, en realidad, el Creador gobernaba con amor y con justicia. Él quería gobernar, pero no quería gobernar con amor y con justicia. Así es el gobierno de Dios, con amor y con justicia. Y a ese gobierno es que servimos y nos preparamos para servir por la eternidad. Y te invito para que sirvas también a ese gobierno. Hermano querido, en realidad el Creador gobernaba, dije, con amor y con justicia, y su ley garantizaba el bien de todos. Así que Lucifer mentía en sus exposiciones delante de los ángeles. El enemigo decía que luchaba por la libertad y el bienestar espiritual de los ángeles, pero todo lo que estaba en todo lo que estaba él interesado era en sí mismo. Él quería lograr lo que había en los ángeles hacia Dios, respeto y adoración. Él quería el poder absoluto para él. Apetecía la adoración tributada solo a Dios, porque ansiaba ser semejante a Dios. Es lo que dice el libro de Ezequiel. Así que 1/3 de los ángeles se aliaron, se confabularon con él. Entonces se sucedió una guerra cósmica y los subversivos fueron echados del cielo.
Eso es lo que acabé de leer al principio. Pero entonces, ¿qué pasa ahora? Estos rebeldes vienen a la tierra. Y claro, pues ya Dios que había plantado en la tierra al hombre. Los rebeldes vinieron a la tierra y con falsas promesas de realización de esa manera, el conflicto de allá del cielo se traslada a la tierra. Qué pena, ¿verdad? Qué pena y qué tristeza que eso pasó. Así que aquí te digo lo que ocurre. En breve, sedujeron a nuestros primeros padres. El conflicto se había trasladado a la tierra. Y el relato del capítulo 3 del Génesis registra la entrada del pecado y de la muerte en el mundo. Pero también la promesa de redención de la humanidad. ¿Te acuerdas en uno de los estudios que he tenido ya? El hombre se había depravado. El hombre se depravó. Ahora su naturaleza tendió al mal y sigue con la tendencia al mal. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, dice Isaías 24:5. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes. Entonces, hermanos, aunque el engañador usurpó el gobierno de la tierra, el propietario seguía siendo el creador, aquel que con su palabra dijo y fue hecho. Entonces, esta cosmovisión de un conflicto entre el bien y el mal explica la conducta profana y criminal de Caín, la corrupción antediluviana, la cruel persecución de hombres y demonios que ejercieron contra Jesús y cualquier otro mal. Pero entre todo esto aparece la gracia de Dios. Dios pudo darle al problema del mal una solución, vamos a decir, inmediata, en el cielo. Pero yo te dije un día de estos que el Señor tomó largo camino para poder darle la solución completa. Pero allá en el cielo, Él tuvo una solución inmediata. ¿Cómo? Eliminar el pecado y a los pecadores para restaurar la armonía universal en el cielo. Es decir, Dios no permitió que el rebelde querubín quedara allá y que ninguno de sus ángeles aliados con él quedara también allá. Fueron todos expulsados. Entonces, de esa manera, quería restaurar la armonía universal. Prefirió manifestar en favor del hombre una virtud nueva para los habitantes del universo. Así la gracia intervino. No se trataba de una medida emergente, no. La gracia nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, dice segunda de Timoteo 1:9.
habría un redentor que nosotros llamamos el Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo, según nos lo dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Así, mis queridos, un hijo de la mujer, de aquella que se menciona en Génesis capítulo 3, verso 15. Un hijo de la mujer realizaría esta misión, pero no cualquier hijo, por supuesto, no cualquier hijo. El hombre tenía derecho de redención, pero no tenía el poder. Dios tenía el poder, pero no tenía el derecho, porque no era hombre. Así que Dios, ¿qué hizo? Dios se hizo hombre. Dios se haría hombre. ¿Qué cosa, no? Y se lo dijo al usurpador. ¿Quién era el usurpador? Por supuesto, Satanás. Le declaró la guerra. Génesis 3:15 lo dice. Una guerra de principios. El centro del conflicto sería la soberanía de Dios, su amor y su justicia. La ley había sido desafiada y quebrantada y requería una reparación de sangre. Por eso es que llegamos a lo que dice Pablo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Una ley infinita solo podía ser reparada por un ser infinito, un integrante de la deidad, un integrante de la divinidad, quien pagaría la penalidad de la ley, la muerte. Debía morir en lugar del pecador, pues el que perdona, paga. Y en este caso, Cristo es el que perdona, Él paga. Ocurrió un intercambio de gracia. El Redentor llevaría los pecados del hombre en los que no había participado. Hebreos 4:15. Y el hombre recibiría la justicia del Redentor en la que no había participado. Romanos capítulo 3, verso 10. Así, mis amigos, cuando Satanás supo que existía enemistad entre él y la mujer, y entre su simiente y la simiente de ella, se dio cuenta que su obra de depravación de la naturaleza humana sería interrumpida. Declaró que hasta la fecha sus planes habían tenido éxito en la tierra y que cuando Cristo tomase la naturaleza humana, Él también podría ser vencido. Eso pensó Satanás. Y así se evitaría la redención de la raza caída. Así pensó él que en la cruz acabaría con el plan de redención. Colosenses 2:15. Al morir en el marco de la gran controversia, Cristo, nuestro Señor, asumió la responsabilidad legal de ser el representante de la humanidad y derrotó el imperio del mal. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor por ello. Gracias al sacrificio de Cristo, el cielo proclamó que ha venido la salvación, dice Apocalipsis 12:10. Ha venido la salvación.
Querido amigo, hermano, ha venido la salvación. Así termino entonces. El conflicto se pelea también en nuestro corazón. Hoy nos toca decidir quién ganará, el ángel de la muerte o el Redentor que murió en la cruz para darnos vida eterna. Decide tú, decido yo. Decidamos juntos por el Señor Jesucristo y tendremos esperanza de vida eterna y saldremos victoriosos en este gran conflicto cósmico. Dios te bendiga, querido hermano, querido amigo. Nos vemos en la próxima y comparte, por favor, lo que comparto contigo. Recibe muchas bendiciones del Señor.